Pues ya se puso de moda el tema de la refinación, que si se cierran las refinerías, que si no se cierran las refinerías. Y pues bueno, Reforma, hay que decirlo, se monta muy bien en el tren del mame y nos presenta esta pieza periodística que pues sí, preocupa. Pemex Refinación pierde 800,000 millones de pesos. Se derrumba la rentabilidad de las plantas que procesan el crudo para generar diversos productos. Y hay que decirlo, si bien es cierto que en este momento cerrar cualquier refinería en México sería una locura que nos llevaría a una escasez de gasolina tremenda, también es cierto que en el mundo, particularmente en Estados Unidos, que es donde se refina un montón de petróleo, ahí sí no se la dudan. Si una planta, si una refinería no genera dividendos, se estropea o simple y sencillamente se cambia por energías renovables, pues simple y sencillamente la cierran. Desde el 2020 a la fecha, en Estados Unidos se han cerrado 9 refinerías, así, sin más. Algunas de ellas han sido precisamente porque ya no son rentables, porque ya se cayó la demanda, porque evidentemente hay una iniciativa o una inercia inevitable que nada la va a parar y es precisamente el uso de las energías limpias. Esto aunado a que es cada vez más asequible, por ejemplo, los vehículos híbridos o los que son ya de plano completamente eléctricos, lo cual está haciendo que la demanda se caiga y que pues obviamente ya sea demasiado caro mantener este tipo de armatostes. Además, expertos en el tema petrolífero añaden que las refinerías tienen un margen de ganancia muy pequeño porque es muy costoso echar a andar una refinería. La única forma en la que una refinería pueda ser exitosa económicamente es haciéndola muy eficiente, eliminar todos los procesos de recurso humano posibles para obviamente optimizar los costos de la propia refinería y evidentemente pues que no exista corrupción. Si se cumplen estos 3 preceptos para una refinería, entonces esta sí puede ser rentable. Y lamentablemente aquí es donde nos encontramos con el dilema mexicano, en donde la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción permean absolutamente todos los ámbitos de la vida pública. Ante esta situación, entonces, evidentemente, nos ponemos a pensar, bueno, este asunto de cerrar las refinerías, pues sí, en este momento es un absurdo para México. Pero también es cierto que volvemos al mismo punto que hemos estado diciendo en este espacio una y otra vez. Pemex nos está quitando dinero. Pemex nos está desfondando. Pemex le está saliendo carísimo a México. Y definitivamente, siendo una de las empresas, bueno, la empresa más endeudada del planeta, pues entonces me atrevo a pensar que ya de plano, ya los mexicanos ya deberíamos de estar pensando cómo desincorporar Pemex del tema público, definitivamente. Porque ya es algo cantado y no hay nada que lo pueda detener. Pemex va a quebrar. Pemex está técnicamente quebrado. Pemex se va a derrumbar y cuando se derrumbe Pemex va a jalar al país a su derrumbe. En el país que abraza a los que dan balazos, que apapacha a los criminales, por supuesto que tenía que pasar. Efectivamente, la Interpol acaba de detectar que el crimen organizado mexicano, ante la amplitud y la manga ancha que le ofrece el gobierno federal, pues entonces ya diversificó sus actividades criminales y esta la ha enviado obviamente ya al uso de la inteligencia artificial y a la compraventa de criptomonedas. Así es, en eso ya están metidos los criminales en México. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por el alto grado de impunidad que ha crecido en los últimos 40 años, pero particularmente en estos últimos 5 años ha crecido de una manera desaforada. El crimen organizado ya interviene en múltiples aspectos de la vida
de los mexicanos. Ya está metido en el negocio de la construcción, en la distribución de alimentos, que obviamente también pasa por la prestación de bienes y servicios. Hay territorios en donde, por ejemplo, los cárteles obligan a la gente a comprar únicamente en esa zona su propio sistema de internet. Sí, los criminales ofrecen servicios de internet y pobre de aquel que no se suscriba, ¿eh? Así que evidentemente esta advertencia de la Interpol, pues evidentemente no nos agarra de sorpresa, ¿eh? Era prácticamente un tema inevitable. ¿Cuál es la lógica del crimen organizado? Porque luego después hay mucho dime y direte, y bueno, no se diga los comentarios de TikTok, pues son una mamada, de veras. Pero en fin, más allá de ese tema, ¿cuál es el tema del crimen organizado? El crimen organizado va por el dinero. Esa es la única lógica del crimen organizado. Donde hay lana está el dinero. Nada más que a diferencia de un empresario de bien, el crimen organizado dirime el tema a balazos. Esa es la diferencia, nada más. Así que cualquier actividad que genere dinero, en este momento, es de particular interés del crimen organizado. ¿Qué le puedo decir a usted? Por fortuna ya se va a acabar esta administración que ha sido omisa de manera criminal con los criminales. Me atrevo a decir que el presidente sí, definitivamente, es más que evidente, pactó con los criminales para favorecerlos. Y bueno, ya la historia nos dará su veredicto, pero por supuesto que López Obrador le ha hecho muchísimo daño al combate al crimen organizado. Y reponernos del estropicio que propició justamente López Obrador nos va a costar otra vez décadas. Pero lo peor de todo, más allá del tiempo perdido, es la sangre que tanta gente derramó anteriormente para bloquear esto y que hoy el presidente les hace así. Pues sí, los candidatos terminaron por doblarse y aunque algunos dudaban incluso de que Claudia Sheinbaum se presentara a firmar el acuerdo de paz propuesto por la Conferencia del Episcopado Mexicano, pues allí estuvo y lo firmó. Tanto el candidato de MC como Xóchitl Gálvez sostuvieron que pues lo acatan y por supuesto que eran algo. Incluso Xóchitl fue más lejos, dijo que el acuerdo va a ser su guía en el caso de que gane. En el caso de Claudia Sheinbaum, ella sí dijo que no estaba de acuerdo porque le parecía que era alarmista el diagnóstico de la Conferencia del Episcopado Mexicano, siguiendo la línea de López Obrador de negar que exista inseguridad en México, así de plano. Aunque hay que decirlo, Claudia Sheinbaum fue muy enfática en el tema de que ella no estaba de acuerdo en que se hubiera militarizado en exceso al país. Esa fue la parte sobre todo en la que ella insistió que no estaba de acuerdo. Bueno, como obviamente ella se está basando en el Instituto de los Otros Datos al que pertenece López Obrador, pues evidentemente pues ahí es donde brinca y se friega todo el asunto. Pero vale la pena que le diga, mire, por ejemplo, esto es del Heraldo de México, pero hay una gráfica interesantísima hoy en el periódico El Economista, en el tracking poll que hace todos los días justamente Consulta Mitofsky para este periódico. Y bueno, además de que sigue a la baja la popularidad del presidente, hay unos datos súper interesantes que aparecen el día de hoy. La opinión de los ciudadanos mexicanos con respecto a la economía y la inseguridad. En la economía, hasta eso, los mexicanos están apoyando muy bien al presidente. De hecho, estos son los datos económicos y estamos viendo que hay un 40% a favor de la situación de la economía o que están conformes con el tema de la economía y 32% que están en contra o dicen que está empeorando la economía. Pero aquí el tema es la siguiente gráfica, esta gráfica de aquí. La opinión de los mexicanos con respecto al tema de la inseguridad. Y déjeme decirle que ahí es entonces donde casi la mitad de los mexicanos que pasaron precisamente por este sondeo opinan que la situación ha empeorado. De hecho, si usted se fija en la gráfica, se dispara, se está abriendo la brecha entre los que dicen que la situación ha empeorado y los que dicen que ha mejorado. Es una tendencia muy evidente, muy evidente. Y bueno,
Ante estas evidencias de que la opinión de los ciudadanos están contrastando enormemente con la opinión de los políticos, bueno, en este caso de Claudia Sheinbaum, pues evidentemente nos hace pensar, bueno, ¿en qué mendigo planeta viven? Joder. ¿En qué maldito planeta viven los políticos, los que pretenden gobernarnos? Si esa es la lógica con la que van a gobernar, completamente idos, perdidos en un pinche planeta que no existe, entonces, ¿qué carajos le va a pasar a México? Porque mantener los pies en el suelo es una condición sine qua non para cualquier político decente. Y vea cómo le ha ido justamente a un país en el cual su presidente está completamente evadido de la realidad. Tema tremendo. Pero bueno, como quiera que sea, como les decía, pasa. Lo que sí hay que reconocer es que la Conferencia del Episcopado Mexicano dio un manotazo en la mesa, fue escuchada y fue atendida. Ojo al parche. Y como lo dije ayer, la Iglesia ha vuelto por sus fueros. Y recordemos que no le va muy bien que digamos a México cuando se le dobla al clero. Pero ese es, como dijo la Nana Goya, otra historia. Rápido salió el presidente a atajar este asunto de la estudiante de Ayotzinapa que fue asesinado en un retén. ¿Y por qué? Pues para tratar de bajar la presión que se está formando justamente allí en Guerrero, porque ahorita las marchas y los mítines y las protestas por este estudiante están a todo lo que dan allá en la zona de Ayotzinapa. Y evidentemente todo el mundo se está preguntando en este momento, ¿dónde carajos está Evelyn Salgado? ¿Dónde? La gobernadora no se ha aparecido en ningún momento. Nadie sabe dónde va. Es más, de hecho, no la han visto. No ha tenido eventos públicos. Nadie sabe dónde está Evelyn Salgado. ¿Cuál es el tema? Por supuesto, pues, evidentemente, Guerrero, zona caliente por naturaleza, ha sido completamente secuestrado por el crimen organizado. Así de plano. Y en este tema se encuentra un cruce muy peligroso entre precisamente el crimen organizado y justamente la normal de Ayotzinapa. Por supuesto, son grupos antagónicos, hay que dejarlo bastante claro. Pero en este trasiego, obviamente, los abusos y los ajustes de cuentas están a la orden del día y la situación ha pasado de caótica a ser prácticamente ya una sucursal del mismísimo infierno. En esto es en donde chocan precisamente los acuerdos a los que llegó previamente la familia Salgado con el crimen organizado, de que ahora sí, China libre, lo que ustedes gusten agarrar, señores criminales de nuestro estado. Y ahí es entonces donde chocan con los intereses y con las consignas y con las demandas de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Algunos de ellos inevitablemente terminan metidos precisamente con la maña. Pero de verdad, ha sorprendido enormemente la total, completa y absoluta ausencia de la gobernadora. Y ante esto, el presidente López Obrador no tuvo más remedio que salir al quite para tratar de despresurizar este asunto. Pero conociendo cómo se conducen los muchachos de Ayotzinapa, lo veo muy canijo.